Nos encontramos ya en casi la recta final ya de nuestro curso, hermanos, y creo que fue una bonita experiencia la que tuvimos con el libro de Job, un libro que creo que nos sigue enseñando muchísimo a cada uno de nosotros y de manera particular abre quizás nuestro panorama, ¿verdad? Nuestra perspectiva sobre el sufrimiento que en algún momento llegamos a atravesar cada uno de nosotros, inclusive personas que nos rodean. Por eso creo que el estudio de la semana pasada fue de gran ayuda para ahora dar inicio, ¿verdad? Nos dio ese puente para que podamos ingresar a lo que corresponde al libro de Salmos. Por eso, si me permiten, me gustaría iniciar con una oración pidiendo a Dios su dirección en esta tarde para que Él nos dirija, Él nos capacite y que en esto que estaremos reflexionando, hermanos, podamos darle también toda la gloria a nuestro Dios. Si me acompañan, iniciamos con una oración. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, hoy nos acercamos ante tu presencia a través del nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos pedirte, por favor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, para que podamos continuar con esta capacitación que creemos, Señor Dios, es necesaria y fundamental para nuestra vida. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están tomando este curso. Señor, síguenos dando sabiduría para que en todo esto podamos también transmitir, Señor, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la consejería, que podamos transmitir de una manera fiel, Señor Dios, el contenido de tu evangelio, Señor. Y que en esta tarde el tema que vamos a estar estudiando correspondiente al libro de Salmos, Señor, pueda enseñarnos también. Dirígenos, por favor, Espíritu Santo, a través de las Escrituras y permite que nuestra vida pueda ser edificada para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor Dios. Amén. Libro de los Salmos, hermanos. Para iniciar, podemos comenzar diciendo que el libro de los Salmos es una obra poética, ¿verdad? Quizás de las más leídas en la Biblia en nuestros tiempos. Y es que cada uno de los pasajes, cada uno de los capítulos que nosotros encontramos en el libro de Salmos, hermanos, contiene un contenido rico, ¿verdad? En la cuestión que se refiere al tema de la adoración a nuestro Dios. Obviamente no estamos hablando de un tema de adoración limitado o reservado, ¿verdad? A una cuestión de liturgia, sino a una vida precisamente de adoración en todo lo que nosotros hacemos para nuestro Dios. Por esta razón, el contenido del libro de los Salmos, hermanos, encuentra muchísimas pinceladas, ¿verdad? Inclusive en el Antiguo Testamento, en cada uno de los libros que se están escribiendo desde una perspectiva poética, inclusive también en el Nuevo Testamento. Vemos a un apóstol Pablo, vemos a un apóstol Juan que hacen referencia a diferentes pasajes, ¿verdad? Haciendo alusión al libro de los Salmos. Y es que entonces, hermanos, el Salterio podemos decir que se compone de una serie de poemas que reflejan la más extensa gama, ¿verdad?, de experiencias humanas. Por ahí Martín Lutero en algún momento dijo que esas experiencias humanas hablaban acerca de las vivencias del pueblo de Israel. Inclusive el mismo Martín Lutero dice que el libro de los Salmos es como un resumen, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento que nosotros podemos conocer. Este contenido literario, ¿verdad?, y caracterizado por la poesía, es también importante que nosotros reconozcamos que en su mayoría expresa gozo, expresa algún tipo de tristeza, algún tipo de alegría, inclusive también expresa llantos, expresa también bendición, expresa por otra parte esa seguridad que como hombres, ¿verdad?, podemos tener en Dios, además de expresar también la fortaleza y la confianza dentro del ser humano. Ahora, esa fortaleza, hermanos, que nosotros podemos encontrar en cada uno de los libros de los Salmos, ¿verdad? Es importante que descubramos nuevamente, que redescubramos que este contenido poético que se da en el libro del Salterio, hermanos, algunos tipos de poesía están representados, ¿verdad?, con ciertas imágenes difíciles en algún momento de poder comprender, ciertas estructuras por ahí complejas que en su momento se nos pueden llegar a dificultar. Sin embargo, entendemos que mediante un estudio cuidadoso de este libro de los Salmos, ¿verdad?, mediante
un estudio exegético y hermenéutico de manera apropiada, ¿verdad? Nosotros podemos entender el contenido de revelación que Dios hace de sí mismo, ¿verdad? En favor de una creación, ¿verdad? En este caso, gran parte de todo este contenido del libro de los Salmos, ¿verdad? Vemos cómo es que el salmista David habla de este Dios como creador de todo lo que existe. Algunas virtudes que nosotros podemos encontrar en el libro de los Salmos, hermanos. Por ejemplo, está el Salmos capítulo número 1. Y si ustedes recordarán, el Salmos nos habla acerca de esa dicha o de esa bienaventuranza que el ser humano puede encontrar, ¿verdad? El hombre puede encontrar al no andar en consejos de malos, al no andar en caminos de pecadores, ¿no? Otras virtudes del libro de los Salmos, por ejemplo, el Salmo capítulo 27, ustedes recuerdan que nos habla acerca de esa seguridad que nos provee Dios a la luz precisamente de la salvación que únicamente nuestro Dios nos puede dar. Por mencionar otro ejemplo, el Salmo capítulo 51 está expresando, ¿verdad?, esa esperanza que nos brinda el perdón divino. El Salmo 100, también otro ejemplo, nos habla acerca de esa alegría que se produce cuando nosotros podemos cantar y alabamos a nuestro Dios. De manera particular, me gustaría que reflexionáramos en esta tarde, hermanos, sobre el contenido que tiene el Salmo capítulo número 23. Es uno de los salmos que se ha leído en gran manera, ¿verdad?, dentro de nuestras reuniones de adoración. Inclusive es uno de los salmos que nosotros hemos llegado a utilizar en algún momento cuando ciertas personas atraviesan por alguna crisis o por alguna enfermedad. Pero entendemos que el Salmo 23 es uno de los poemas más bíblicos y más leídos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en todo nuestro peregrinar como cristianos. Es un salmo que leemos en momentos de crisis, insisto, un salmo que leemos en momentos de triunfo, que leemos y que reflexionamos en esos momentos de dificultades, ¿verdad? En esos momentos donde pareciera que nuestra vida atraviesa por una grande adversidad, ¿verdad? Pero nos maravillamos al leer este salmo y entendemos cómo es que nuestros ojos precisamente son abiertos, ¿verdad? Nuestra alma nuevamente comienza a recibir esa frescura de la palabra de Dios. Nuestro corazón nuevamente es avivado a través de este salmo cuando nosotros lo leemos. El Salmo capítulo 23, insisto, es un poema que ha inspirado a creyentes de diversas generaciones. Es un poema que tiene un contenido radiante, un contenido maravilloso, ¿verdad? Que si bien es cierto, expresa agonía en algún momento, ¿verdad? Pero también expresa esa confianza y esa seguridad que el salmista está experimentando en ese momento. El mensaje fundamental del libro de los Salmos, del capítulo 23, particularmente nos habla y nos dice que no estamos solos. Aunque no vemos a nadie, ¿verdad? Ni siquiera a nadie al lado nuestro, aunque en algún momento pareciera que ciertas compañías se han ido, lo interesante de este salmo es que nos habla y nos expresa y nos dice, no estás solo. No estamos solos en todo este problema, en toda esta crisis. No estamos solos, nunca no estamos solos en la prueba, no estamos solos en la enfermedad. Si ustedes me permiten, por favor, el capítulo 23, me gustaría leerlo, y dice a la lectura de la siguiente manera, hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Sin lugar a dudas, todos los que hemos leído este pasaje en algún momento de nuestra vida, hermanos, ya sea en un momento de crisis, ya sea en un momento de alegría, en algún momento de gozo, podemos caer en la conclusión de que este pasaje, hermanos, tiene un contenido maravilloso para cada uno de nosotros.
El capítulo número 23 del libro de los Salmos habla acerca de cómo es que ese Dios se relaciona, ¿verdad?, con su creación, con sus hijos, y lo hace de una manera sencilla y clara. El ejemplo que el salmista pone, ¿verdad?, para poder confortar el corazón de los lectores en ese contexto histórico, hermanos, lo hace de una manera sencilla. Habla acerca de un pastor y habla acerca de ovejas. El pasaje dice: el Señor es como un buen pastor que conduce nuestra vida por delicados pastos. Este pastor nos lleva por aguas de reposo para alimentarnos y nos brinda además fuerzas, las fuerzas necesarias para poder superar los conflictos de nuestra vida. Y el Salmos, estoy parafraseando, continúa diciendo: aunque ande en medio del valle de sombra, aunque esté en medio de la adversidad, dice, no me tocará la muerte, sino que siempre el pastor estará conmigo. Las imágenes, hermanos, y las sombras de este pasaje del cual nos está hablando aluden precisamente a algún problema extraordinario, ¿verdad? O al conflicto serio, a la dificultad inesperable que en algún momento el salmista estaba experimentando. Una adversidad, ¿verdad? Quizás en ese momento en el cual nosotros llegamos a reflexionar esto, mira nuestra mente el exilio, ¿verdad? Tiempo atrás en el Antiguo Testamento. Mira nuestra mente la diversidad de muertes, la persecución, ¿verdad? Cada una de las enfermedades que en algún momento el mismo pueblo de Israel experimentó. Pero es dentro de ese contexto que el salmista David, sin lugar a dudas, trae esto a su mente y dice: el Señor es mi pastor. No es la imagen, hermanos, de un problema pequeño, superficial, no. El salmista trae a su mente, ¿verdad?, todo ese contenido de problemática y de peregrinar que en algún momento el pueblo de Israel experimentó, aún él mismo que en su momento él pudo llegar a experimentar. Posiblemente dentro de los problemas que él trae a su mente en ese momento se da cuenta que son problemas serios y graves y que él se encuentra en una crisis mayor, ¿verdad? Una crisis de problemas que en algún momento ha llegado a turbar su vida y su alma. Por esta razón, hermanos, para nosotros podemos entender que parte de las virtudes del Salmo 23, aunque son muchísimas, podemos identificar únicamente algunas que son relevantes para nuestro estudio en esta tarde. Lo primero que podemos notar es que el Salmo 23 usa un lenguaje sencillo y claro, ¿verdad? Son imágenes que evocan, son imágenes que nos inspiran, ¿verdad? Son metáforas inspiradoras que nosotros podemos entender con seguridad y las esperamos con esperanza. ¿Quién de nosotros no ha visto, verdad, por la calle, en algún campo, algún pastor con las ovejas? Este tipo de metáforas, este tipo de imágenes, ¿verdad?, que el salmista presenta, es algo cotidiano que nosotros podemos entender como lectores. Por esta razón entendemos que el propósito es celebrar la confianza, ¿verdad?, que la persona tiene en Dios, que el individuo tiene en Dios al descansar y al esperar en su pastor. La seguridad, hermanos, le hace enfrentar al ser humano. Cuando leemos este pasaje, nos hace enfrentar la vida con esa valentía, con esa esperanza. Su mensaje sobrepasa sin lugar a dudas los límites, ¿verdad?, y los tiempos en los que cada uno de los participantes que formaron parte precisamente de toda esta compilación del libro de los Salmos tienen en su momento esa seguridad y esa convicción de que Jehová es nuestro pastor. Ahora, el tema del Salmo 23, no sé si alguno de ustedes ha llegado a considerar que tiene una profesión de alegría que fundamentalmente, ¿verdad?, brinda esa seguridad y esa confianza al individuo, esa confianza que le permite verdaderamente no desmayar, verdaderamente permanecer en pie, verdaderamente permanecer constantes y firmes aún a través de todo este sufrimiento que en su momento el ser humano llega a experimentar. El propósito, podemos decir, es poner en manifiesto esa guía y esa dirección que como individuos podemos llegar a tener en nuestro Dios. Dios es capaz de proteger, Dios es capaz de alimentar a su pueblo, Dios es capaz de dirigir a su pueblo.
Por eso podemos decir que la finalidad de este poema es celebrar, ¿verdad?, la capacidad divina de ese Dios creador, de ese Dios soberano que tiene el poder de brindar un sentido seguro, ¿verdad?, un futuro seguro a nuestra vida mientras estemos caminando en la fe cristiana. El objetivo de este salmo, o dentro de uno de los objetivos de este salmo, hermanos, es afirmar la esperanza como un valor indispensable en la vida de cualquier individuo. Es esa confianza y esa seguridad de ese Dios verdadero. Se presenta a Dios dentro de este Salmos como un Dios que es pastor, ¿no? Como un Dios cuidador. Por eso nosotros identificamos que la estructura literaria del poema del Salmo 23 se puede dividir en dos grandes secciones de manera particular. Si ustedes ponen atención ahí del versículo número 1 al versículo número 4, es la primera parte que nosotros podemos considerar, la primera sección en la cual se divide. Esta primera estrofa, hermanos, la cual está descrita ya y leíamos hace un momento, destaca el tema de Dios como pastor y afirma con seguridad que el Señor provee lo necesario para la seguridad de su rebaño. Note nuevamente lo que dice el pasaje: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay una seguridad de convicción de que no hay carencia, de que al contrario, toda necesidad es sustentada por ese Dios que es pastor. En versículo 2, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me da guía, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Estos 4 versículos, hermanos, lo primero que están afirmando es la seguridad de ese Dios como pastor, pero también como aquel que provee nuestras necesidades. Las imágenes de estos versículos, o parte de las que nosotros podemos reflexionar, son las siguientes. Nos habla en primera instancia de pastos verdes. Nos habla en segundo lugar de aguas tranquilas. Nos habla también de valles de sombra de muerte. Y el mensaje afirma, hermanos, la importancia, ¿verdad?, de esas sendas de justicia y las virtudes del amor de Dios. Es el conocimiento de su naturaleza, una naturaleza justa, una naturaleza santa, ¿verdad? Una naturaleza de un Dios que es proveedor también. Por otra parte, aparte de que se nos presenta a un Dios como pastor, se nos presenta también a un Dios como anfitrión. Esta es la segunda parte en la cual podemos dividir el Salmo 23 del versículo 5 al versículo número 6. Se presenta a un Dios que es anfitrión. Y ustedes notan nuevamente en el versículo número 5 al versículo 6, dice: pones a mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, dice, yo habitaré por largos días. Este salmo, esta primera parte, hermanos, que nosotros estamos considerando, creo que a los que estamos estudiando y reflexionando de una manera un poquito más profunda en lo que corresponde al libro de los Salmos, particularmente al capítulo número 23, nos habla acerca de esa seguridad que nosotros tenemos. Ya dijimos, se presenta a un Dios como pastor. En segundo lugar, se presenta a un Dios que también es anfitrión. En los versículos que leímos del 5 al versículo número 6, de esta segunda estrofa, ¿verdad?, del Salmo, están incorporando una nueva imagen de Dios. Dios se presenta como un anfitrión que está sirviendo un banquete, ¿verdad?, que prepara la comida necesaria para el triunfo de nuestra vida. A pesar de la adversidad, a pesar de los conflictos, Dios está preparando ese banquete. Y es que ese sustento que Él provee, ese banquete que Él pone, hermanos, es manifiesto, ¿verdad? Y lo presenta interesantemente en presencia de los enemigos, es decir, en presencia de las adversidades. Es interesante que esto es una forma importante en la cual el Señor aún se sigue manifestando como proveedor. En medio de la crisis de la vida, Dios pone banquete. Además, sigue diciendo el pasaje que Él unge nuestra cabeza con aceite, ¿verdad? Ungir nuestra cabeza con aceite
está haciendo alusión, ¿verdad?, a un simbolismo que ya nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, un simbolismo, ¿verdad?, de un llamamiento divino y de algo que está siendo destinado, de algo que está siendo apartado y separado para Dios. En tercer aspecto, conocemos a un Dios que da seguridad. Posiblemente el gran mensaje de todo este salmo se incluye en esta primera fase que leímos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. De esta forma, hermanos, están siendo destacadas las ideas, ¿verdad?, que son de gran importancia, y estas son las imágenes de un pastor que cuida y alimenta, y la seguridad, evidentemente, de la provisión divina, que viene de nuestro Dios. El propósito de este poema, del capítulo 23 de Salmos, es poner en manifiesto el comienzo mismo de ese salmo. Es decir, a partir de ahí, cuando se presenta al Señor como el pastor, como el proveedor, da el inicio para lo que posteriormente brindará la seguridad que únicamente se encuentra en Dios, ¿verdad? Un Dios que se relaciona con su pueblo, un Dios que está en intimidad con ellos, un Dios, ¿verdad?, que también está cercano como ese pastor hacia las ovejas, y que a partir de eso nada nos puede faltar. Tenemos en este salmo, ¿verdad?, lo indispensable que el ser humano puede llegar a tener para poder vivir: que Jehová es mi pastor. Las imágenes de este pastor, hermanos, de las cuales son mencionadas también en el capítulo 23, nos damos cuenta que el uso de estas imágenes son de un pastor que evidentemente era demasiado común, dentro del pueblo de Israel, ¿verdad?, como en el Medio Oriente antiguo. Inclusive cada uno de los reyes eran vistos como pastores, en el sentido de que debían cuidar y proteger a su pueblo, ¿verdad? Debían de proteger a ese imperio, debían de gobernarlo con cuidado también, ¿no? Y hace alusión evidentemente hacia ese cuidado que se tenía también. La Biblia utiliza con regularidad, hermanos, imágenes que hacen alusión al pastor. Y ustedes pueden ya buscar por un poquito más de tiempo. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo número 2, en Jeremías capítulo 3, versículo 15, en Ezequiel 34, 11 al 16, por mencionar únicamente algunos ejemplos de cómo es que particularmente se aplicaba la metáfora del pastor en el Antiguo Testamento. Interesantemente, si vamos, por favor, ahí en el Nuevo Testamento, esta metáfora del buen pastor está haciendo alusión al pastor por excelencia, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí, si ustedes me acompañan en el capítulo número 10, en adelante del versículo 11, en palabras de Jesús, Él expresa lo siguiente: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Note maravillosamente estas palabras que maneja Jesús, evidentemente haciendo alusión ya al Salmo 23 que nosotros conocemos también. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sí? Esta función de pastor que se está describiendo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, evidentemente hace alusión a Cristo Jesús como aquel pastor que vino y que murió por su rebaño, por sus ovejas. Ustedes recuerdan ya también, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, me parece que es el capítulo número 7, versículo 17. Vayamos por favor allá. Se presenta precisamente a ese Jesús como ese cordero. Apocalipsis capítulo 7, como esa oveja, hace alusión nuevamente a esa figura. Versículo 17. Porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima en sus ojos. Aquí hace referencia nuevamente a esta parte. Jesús es presentado también como nuestro pastor ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está haciendo alusión, sin lugar a dudas, ya a ese personaje mesiánico que había de venir en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la relación, hermanos, entonces, que nosotros podemos encontrar entre ese pastor y entre esa oveja? La relación pastor a oveja es diferente a la de cualquier otro cuidador de animales, por ejemplo, ¿verdad?
la persona que se dedica a cuidar vacas, a cuidar quizás caballos, quizás otro tipo de animales. ¿Se han dado cuenta ustedes el tipo de trato que estos animales reciben? Pues ahora comparemos el tipo de trato que tiene un pastor con la oveja. Los pastores viven, los pastores caminan con su rebaño, los pastores caminan con sus ovejas. Por esta razón podemos identificar fácilmente cuando alguien es pastor de oveja, ¿no? Porque usualmente huele a oveja. Las ovejas entonces suelen escuchar esta voz de su pastor y pueden identificar la voz entre más pastores. Ellos saben quién es su pastor. Ellos saben quién es el que los está dirigiendo. Por esta razón, las ovejas tienen la capacidad física para distinguir diferentes voces. Hagan un ejercicio ustedes. Váyanse algún día con algún rebaño, ¿verdad? Hagan este ejercicio, háblenle por ahí alguna de las ovejas que ustedes vean y tomen atención si esta oveja está respondiendo a la voz de ustedes. Estas más bien están relacionadas ya, ¿verdad?, con la voz de su pastor y únicamente siguen a este entonces también. Esa relación que hay entre oveja y pastor es interesante porque es lo que está intentando transmitir el salmista en el Salmo 23. Hay una completa relación, hay una completa unidad de confianza, de intimidad entre el pastor y entre la oveja. Jesús siguió, hermanos, la tradición de estas imágenes de poder pastorear dentro de ese rebaño entre el cual él se encontraba. Se conoce a Jesús como el buen pastor, como aquel buen pastor que deja a las 99 para poder ir y buscar únicamente a esa oveja que estaba perdida. Por eso entendemos que hay un sentido de apoyo, ¿verdad?, a la cuestión de que el salmista, cuando está escribiendo el Salmo 23, está sin lugar a dudas aludiendo, está trayendo a colación, ¿verdad?, por revelación de Dios, lo que en su momento será a Cristo Jesús como el más grande de los pastores, como aquel que iba a venir, iba a representarnos, ¿verdad?, en aquella cruz del Calvario y tomar nuestro lugar también, lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros también. Las ovejas, por otra parte, sabemos que pueden escuchar y obedecer la voz de su pastor. Las ovejas tienen la capacidad entonces de distinguir esta voz, a diferencia de otros también, como ya mencionábamos hace un momento, ¿no? Este tema, hermanos, del pastor y las ovejas, si ustedes tienen un poquito más de tiempo, yo les sugeriría que den un repaso, ¿verdad?, o que den más bien una investigación a ese contexto en el cual el salmista David está hablando para que podamos tener en claro esa conexión que hace entre el pastor y la oveja. Ahora, insisto en esto, se presenta el Señor como nuestro pastor. Un pastor que está, sin lugar a dudas, preocupado por nuestro bienestar y por nuestro futuro. Un pastor que está también deseoso de apoyarnos y de guiarnos en los lugares tenebrosos. Un pastor que está ofreciendo su total dirección, hermanos, en los momentos de dificultad. Ese buen pastor que está siempre disponible a cualquier hora, en cualquier instante, ¿verdad?, en el cual nosotros requiramos su ayuda. Ese buen pastor, hermanos, es interesante que se presente como ese Dios que es eterno. El salmista relacionó al Dios eterno, a ese Dios creador, a ese Dios sustentador de la humanidad, con la imagen, hermanos, de un pastor, con la sencillez de un pastor. Pero por otra parte, conocemos que este pastor es conocido como ese Dios cuya gloria, hermanos, no puede contener los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese pastor que vino y que habitó hablando, haciendo alusión a la persona de Cristo Jesús, entendemos que en humildad, ¿verdad?, dejó su realeza para venir y presentarse como ese Dios verdadero. El salmista entonces utiliza esta imagen como ese Dios que es un Dios eterno, pero que se revela como un Dios pastor, como un Dios que es cuidador de su pueblo. El Dios es ese Rey de Reyes, es ese Señor de Señores, es ese Dios que nos brindó un gran ejemplo, hermanos, de amor y de cuidado, y que evidentemente a nosotros nos demanda también poder experimentar esa expresión de vida en lo que hacemos nosotros.
Perdón, hago un paréntesis por ahí. Creo que alguno de mis hermanos tiene su micrófono abierto. Por favor, si lo cierra, por favor, hermanos. Podemos decir también, hermanos, que ese Dios que se presenta en el Salmo 23 se presenta como un Dios que es dueño y como un Dios que es jefe. Es decir, como un Dios que gobierna absolutamente todo. En la actualidad se han sustituido diferentes imágenes, ¿verdad?, de enseñanza de pastor por las siguientes. Podemos conocer también el término oveja, pero tristemente se ha distorsionado con el término también de señor. A veces pensamos que ese pastor es un señor autoritario, a veces pensamos que ese pastor es un dueño arbitrario, es un jefe quizás con un carácter fuerte, ¿verdad? Pero interesantemente el Salmo 23 nos sigue presentando a ese pastor que sigue siendo Señor, pero que evidentemente está siendo revelado también como alguien que está en total disposición de socorrernos en momentos de adversidad. El salmista sigue diciendo, nada nos faltará. La primera frase de este poema es todo lo que nosotros podemos entender como la idea original. El Señor es nuestro pastor y absolutamente nada nos puede faltar a cada uno de nosotros. Cuando ustedes notan que el pasaje dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Dice, no temeré mal alguno. Y seguramente cuando leemos esta parte del versículo, viene a nuestra mente aquel Moisés, ¿verdad?, que vivió esa dura experiencia cuando se encontraba ante el Mar Rojo. Enfrentó esa crisis, ¿verdad?, de pie, estando frente a esa adversidad. Pero el salmista David, perdón, el Moisés entendía que era ese Dios quien, aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no iba a temer mal alguno. Está por su parte el salmista David cuando iba a enfrentar a aquel gigante llamado Goliat, ¿verdad? David sabía que el Señor era su pastor y que aunque él anduviera en sombra de muerte, él no temería mal alguno. Cada uno de estos ejemplos, hermanos, que nosotros estamos dando, hacen alusión a lo siguiente. No podemos nosotros, por ninguna circunstancia, llegar a caminar, llegar ni siquiera a pensar que podemos caminar en valle de sombra y de muerte sin el cuidado de nuestro Dios y de nuestro pastor. El hombre, cuando se menciona el valle de sombra de muerte, hace una alusión, hermano, hacia un momento de dolor, hacia un momento de angustia, hacia un momento de aflicción, hacia un momento de tristeza. Por esta razón, no podemos nosotros pensar que al cruzar en el valle de sombra de muerte podemos hacerlo solos. No. Dentro de ese contexto necesitamos a un Dios que esté guiando y dirigiendo nuestra vida. El pasaje sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra, la esperanza que nosotros tenemos, hermano, hermana, es precisamente de ese Dios libertador, de ese Dios que es poderoso, de ese Dios que se vistió en humanidad a través de la persona de Cristo Jesús, y de que es ese Dios en Cristo quien puede darnos a cada uno de nosotros esa esperanza de vida y de seguridad que tenemos únicamente en nuestro Dios. El salmista responde entonces a esta cuestión después de que tratamos de reflexionar sobre esto. Dios es nuestro amparo. Recuerdan ustedes el capítulo número 27 también, ¿verdad? Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿sí? Ante esta circunstancia de vida ante la cual nosotros nos encontramos, es importante que recordemos, Jehová, Dios, es nuestro pastor, ¿sí? Así es de que, ¿cuáles son algunas implicaciones de esto para nosotros? En el mundo, entonces, en el que nos toca vivir, un mundo caracterizado, hermano, por el sufrimiento, un mundo caracterizado y totalmente caído a causa del pecado, un mundo que lo único que vemos es una humanidad violenta, con extrema pobreza, con demasiada, hermano, desesperación. Dentro de ese contexto es que nosotros podemos entender cómo es que el Salmo 23 viene y alimenta nuestra vida.
Cada uno de los aspectos que nosotros conocemos en este pasaje, que reflexionamos en este pasaje, hermano, hermana, nos dan la seguridad y de que convicción de que como ovejas, si llegamos a enfrentar alguna enfermedad, si llegamos a enfrentar algún tipo de circunstancias, Dios, siendo nuestro pastor, nos mantendrá en pie a cada uno de nosotros. El pastor, así como buscaba a las ovejas, así como ungía a su oveja, según el Salmo 23, es ese mismo pastor que nos busca. Es ese mismo pastor que nos cubre, ¿verdad? A la luz de las Escrituras, mediante su Espíritu Santo. Es ese Dios quien nosotros, en el cual podemos tener la seguridad de salvación que nuestra vida necesita. El buen pastor da su vida por las ovejas. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros en esta labor de ministerio que hacemos, hermanos, es importante que reflexionemos sobre esto. Dios, siendo nuestro pastor, es el único que puede sustentar nuestra vida en cualquier circunstancia. Así que en esta hora le invito a que oremos y nos pongamos en las manos de nuestro Dios para agradecerle por su cuidado a nosotros. Padre bueno, hoy en esta tarde te damos muchas gracias porque nos has permitido nuevamente reflexionar en tu palabra, Señor. El Salmo 23 tiene una riqueza enorme para nosotros, Señor Dios. Hoy simplemente hemos visto unas pequeñas imágenes, unas pequeñas pinceladas, Señor, de este hermoso contenido poético que tienes para nosotros en este Salmo. Hoy te rogamos que nos ayudes, Padre, que nos sigas capacitando para que como ovejas tuyas, Señor, sigamos siendo dirigidas en todo momento. Te damos gracias. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.